¿Escucha bien el audio? Sí, muy bien. Sí, ingeniero, se escucha bien. Van a disculpar, no pude pasar clases ni el jueves ni el día lunes por un tema de salud. Por suerte todo ha sido resuelto y era sospecha nomás, pero nadie está libre en la situación que estamos pasando. Bien, hemos dejado en la primera parte del estudio de las pérdidas de pretensado y habíamos realizado el análisis y el estudio de la biología del hormigón. Eso lo hemos introducido porque es necesario en las consideraciones que hace ASTO para la determinación precisa de las pérdidas. Entonces, es necesario conocer cómo se realiza el análisis de la deformación unitaria por retracción y deformación lenta. ¿Me están escuchando todos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Quete Moye, Domínguez, Morales, Villegas, Nogales, ¿van a participar de la clase? Bien, con esa pequeña aclaración, vamos a continuar entonces con el tratamiento y la estimación de las pérdidas de pretensado. Ya hemos visto las pérdidas inmediatas y el acortamiento elástico también hemos visto. Entonces ahora nos toca ver la estimación de las pérdidas dependientes del tiempo. Por favor, ¿ya la tienen la presentación? Sí, ya se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve bien. Bien. Hay un cambio bastante sustancial en lo que es el procedimiento para el cálculo de las pérdidas dependientes del tiempo, fundamentalmente hecho por ASTO. A partir de LRFD 2008, el procedimiento ya es otro. Lógicamente, producto de estudios, pruebas, ensayos y muchas obras construidas, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, la versión 2012 de ASTO LRFD presenta expresiones más exactas para la estimación de las pérdidas por retracción del hormigón, fluencia del hormigón y relajación del acero. Y con una aclaración, ¿no? Para piezas pretensadas no segmentadas. El proceso de ejecución, principalmente en puentes que se hace con volado sucesivo, hay que trabajar de otra manera en la estimación de las pérdidas. Porque como es un proceso por etapas, ¿no? Y se van uniendo piezas, la pieza va cambiando, e incluso el sistema estático de la superestructura del puente cambia en realidad en un volado sucesivo. Entonces, este procedimiento no incluye ello. En realidad ya es parte de un estudio a otro nivel, a nivel especializado ya. Básicamente se presentan dos formulaciones. La una es para estimación aproximada y la otra es para la estimación precisa de las pérdidas dependientes del tiempo. Quiere decir que aquellas que se presentan con los fenómenos, ¿no?, de retracción, de formación lenta a lo largo del tiempo. Bien, la primera entonces, que es estimación aproximada de las pérdidas dependientes del tiempo,
se pueden estimar de forma aproximada únicamente en los casos de estructuras como elementos postensados con tramos libres de hasta 50 metros y tesado a una edad del hormigón comprendida entre 10 y 30 días. En la otra son elementos pretraccionados, tesados, luego de alcanzar una resistencia a la compresión F'Ci de 24 megapascales, o sea, más o menos 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso se acomoda bien a la tensión admisible en transferencia, por un lado, y por otro lado, en gran parte de la capacidad resistente a la compresión de una pieza. Entonces, dentro de eso, esos dos tipos de estructura, para estructuras prefabricadas normales, elementos pretesados, sujetos y cargas y condiciones ambientales de exposición normales, donde se tiene además que son elementos estructurados fabricados con hormigón de peso normal. Ustedes saben que hay hormigones de alto desempeño, hormigones especiales. No es ese el caso. Otra situación más es el hormigón escurado a vapor o en ambiente húmedo. Ahí se dan los dos sistemas, ¿no? Sistemas que se hacen pretraccionados normalmente se cura a vapor en planta. Y en ambiente húmedo los sistemas postensados. Son estructuras prefabricadas normales. ¿Ya? ¿Qué más? El pretesado o el tesado es ejecutado con barras o alambres de baja relación o relajación normal. Son los aceros que usamos en la estructura nuestra. ¿Ya? A pesar que muy poco usamos barras. Barras principalmente en estructuras, sistemas mecánicos, principalmente en los lanzadores, los puentes, la mayoría, los carros móviles, los lanzadores de viga, todo eso tienen sistemas de tesado con barra, ¿no? La sujeción de los lanzadores en las estructuras, todo eso tienen sistemas de barra. Es más aplicado en sistemas mecánicos, no en estructuras con cables internos o armaduras internas, para que queden bien ubicados en el ámbito de la aplicación. Y las condiciones de exposición y temperaturas del lugar son intermedias. O sea, son los extremos, no son extremas, ni mucho frío, ni mucho calor. ¿Ya? Como pueden ver, eso se acomoda perfectamente a las condiciones en las que diseñamos las vigas, en las estructuras en nuestro medio. ¿Ya? Y aquí tenemos la formulación dada por Aston para la estimación aproximada de la pérdida que se determina como delta FP LT. Delta FP es pérdida LT a lo largo del tiempo. ¿Ya? Que incluye retracción, deformación lenta del hormigón y relajación del acero. La ecuación para esa estimación es esta. Delta FP LT igual a 10 por FPI por A PS dividido A sub G. Todo ese producto está multiplicado por dos factores, K sub H y K sub F. Más 82,7 por K sub H, K sub F y más delta FPR. Como pueden ver en esta fórmula simplificada, el primer término de la derecha corresponde a la pérdida por retracción. El segundo por fluencia o deformación lenta del concreto y el tercero por relajación del acero. ¿Ya? En esa ecuación, los términos FPI significa tensión del acero pretensado al momento del tesado. Ya hemos hablado bastante sobre este valor. FPI, la máxima tracción que se le da a un cable el momento antes de la transferencia, se calcula con el valor P máxima. P máxima dividido el área
del cable nos da FPI, o nosotros llamamos sigma P0, y en la formulación de ACI le llamábamos FPI, ¿no? ASTO también lo llama así. A sub PS es el área del acero pretensado, y para que esté claro, todas las unidades están en el sistema internacional. La tensión está en megapascales, el área está en milímetros cuadrados. ¿Ya? Las áreas, tanto de sección de hormigón como de, de acero. Y los factores K sub H, K sub F son adimensionales. A sub G es el área bruta de la sección de hormigón. Y para el tercer término, que es la pérdida por relajación, se estima con un valor de 16.5 megapascales para aceros de baja relajación y 68.9 megapascales para aceros aliviados de tensión. Estos son los de relajación normal. En la anterior formulación de ASTO estándar, la relación en pérdida normal, digamos, en promedio, para los de baja con relación a los de media, perdón, a los normales, eso estaba más o menos un tercio de la normal. Ahora, fíjense, 16.5 supera los 4, ¿no? 16.5, 32, 33 por 2, 66, más de 4 veces. O sea, pueden observar ustedes que la formulación de ASTO estándar es bastante diferente y más precisa, lógicamente. ASTO estándar había una relación más o menos de un tercio en relajación de los aceros de baja con relación a los normales. Aquí, en la formulación aproximada, se nota que esto es más de 4 veces, o sea, menor a un cuarto. ¿Ya? Y los factores. K sub H es factor de corrección por humedad relativa ambiente. Eso viene dado en porcentaje y la ecuación sería K sub H igual a 1.7 menos 0.01 H. H en porcentaje. Humedad relativa al ambiente promedio en la zona donde va a estar expuesta la pieza. K sub F es el factor de corrección por la resistencia especificada del hormigón al momento de la transferencia, o sea, al momento del tesado, del pretensado al elemento. Eso con la ecuación K sub F igual 34,5 dividido 6.9 más F'6. Como pueden ver, F'6 es la resistencia característica al número de días. Ya vimos, ¿no es cierto? Cuando calculamos acortamiento elástico, vimos la ecuación para encontrar F'6 en función del número de días, ¿no es cierto? A lo que se va a tesar. Entonces, de esa manera se puede determinar, entonces aquí tenemos todos los valores, ¿no es cierto? K sub H, K sub F, delta FPR, que está dado aquí en valores ya en megapascales, ¿no? Y FPI, ya lo indicamos, y las áreas, ¿no? Del acero y de la sección bruta de hormigón. Las ecuaciones son válidas para las condiciones que hemos indicado. Entonces, a esas pérdidas, que sería delta FP LT, más las inmediatas, deberá sumarse el acortamiento elástico que se produce al momento de la transferencia, ¿no es cierto? Y de esa manera calculamos la pérdida total, utilizando el procedimiento aproximado para la estimación de las pérdidas a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay unos caballeros aquí que quedaron colgados, parece, con la hora. ¿Está claro?
Yarwi, Copper, Peinado. ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. Adelante, adelante. Ingeniero, ¿hay algunos equipos para estimar la pérdida de alguna manera? No, pues. No. Lo que hay que hay. hacer es pruebas, ensayos y monitorear, analizar el comportamiento en cuanto a deformación. No hay. Son formulaciones empíricas, Copper. ¿Ya? Lógicamente han planteado fórmulas, pero esto no obedece a un modelo, ni es desarrollado a través de una teoría. Se han analizado, se han estudiado cuáles son los factores que influyen y a esos factores se han realizado ensayos para hacer mediciones. Hay muchos datos de obra y ensayos a lo largo del tiempo, como les he mostrado en la anterior clase. ¿Ya? Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta. ¿Cuál de estas tres pérdidas es la más determinante o la más significativa en relación con las otras? Dentro de las a lo largo del tiempo. Sí. Deformación lenta del hormigón a lo largo del tiempo. Más Gracias. o menos está casi al doble, que en realidad ahora supera al doble fluencia o deformación lenta del hormigón. En las estimaciones que van a hacer, ya sea en los ejercicios o en el proyecto, van a poder calcular. Eso es importante, ¿no? Porque se analiza la sensibilidad de las variables. Buena pregunta. Deformación lenta o fluencia del hormigón es la mayor. Dentro de las dependientes del tiempo. ¿Ya? Y en las inmediatas, acortamiento elástico, dependiendo si es pre o es post. Si es pre, es la más alta en las inmediatas. Bien, continuamos entonces. Vamos con la estimación precisa. ¿Ya? Eso, como les indicaba, entonces hay un procedimiento dado por Astro que es muy simplificado, en realidad para efectos de predimensionamiento. Estructura pequeña, donde se no necesite, digamos, entrar a hacer cálculos precisos, pudieran utilizarse esta formulación. Aquí pueden observar, esto ya es información nuestra. Es el plano de ISOHUMA de Bolivia, donde se muestra la humedad ambiente media anual para la estimación del coeficiente, ¿no? Fíjense acá, K sub H es 1,7 menos 0,01 H. H es humedad relativa promedio media anual. Y aquí hay un mapa o un plano de ISOHUMA. Está todo el territorio nacional y están como curvas, ¿no? Isópacas. Quiere decir, curvas donde está el mismo valor, ¿no es cierto? Fíjense, y esto pueden observar. Esto está más o menos, el valor mínimo, creo que está en 45, en la zona suroeste de nuestro país, ¿no? Está más o menos entre Oruro y Potosí, parece. Fíjense, en esta parte. Fíjense, aquí están las curvas, la ISOHUMA, para esos valores. Y los máximos están llegando al 75% en el norte de nuestro país, principalmente en el departamento de Pando. Fíjense, 75, 70, ya estamos llegando a Santa Cruz. 68, 65. Hay que tener la localización de la zona o región donde se va a construir la pieza y con eso determinamos H. Hay también unas estaciones, estos son los datos, la verdad que no sé por qué está tan pobre esto, pero esto es lo que está en la norma del hormigón estructural. Humedades medias anuales en Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. Y están las estaciones, ¿no? La estación Santa Cruz, la estación Camiri, Puerto Suárez,
Proboré, San Matías y Valle Grande. A partir del año 99, 2000 hasta el 2008. Y ahí se ha sacado una media anual. Fíjense, Santa Cruz está con 67. Y fíjense, no vaya a pensar que porque la zona es lluviosa, la humedad es mayor, ¿no? Esto no es tan así. O sea que llueve, ahí es lluvioso y ya la humedad más alta no es tan así. Tiene otros componentes para el valor y, bueno, mayores detalles hay que preguntarle a la licenciada Chirino, ¿no? Que la hace ver ahí en la televisión. La pronosticadora de las lluvias. A ver. Pero así está, fíjense, interesante, pero los valores en las estaciones que están localizadas en nuestro país, perdón, en nuestro departamento. Santa Cruz, 67, 68 me parece, pero no llega al 70. ¿Ya? Bien, ahora vamos con la estimación precisa de las pérdidas dependientes del tiempo. Lo primero que hay que verificar es la aplicación a los sistemas estructurales. ¿Ya? ¿Cuál es la situación? En la práctica del hormigón pretensado, muchas estructuras son mixtas o compuestas. Muchas, ¿ya? De hormigón armado y hormigón pretensado. Otras estructuras son segmentadas o con dovelas prefabricadas postensadas. En todas estas estructuras, para el cálculo de las pérdidas se deben considerar los aspectos de ejecución por etapas y el programa de construcción en la estimación precisa. Lo que yo les comentaba desde un comienzo en esta materia, ¿no es cierto? Yo voy a construir una pieza pretensada que es parte de una estructura. Tengo que saber cómo la voy a hacer. ¿Ya? El programa de construcción y los aspectos de ejecución de la pieza por etapa. Normalmente se dividen las etapas que corresponden inicialmente al tesado de la viga y la otra a la etapa posterior a la colocación del tablero, en el caso de las estructuras compuestas. ¿Ya? Pero si es una etapa, es un lapso de tiempo. Entonces, el tesado va entre el hormigonado y el tesado. Ahí iría un tiempo en días. Y la otra, ¿no? Entre la colocación del tablero o la losa superior y el tiempo infinito. Entonces, ahí hay dos tiempos. En realidad, en el análisis son tres. ¿Ya? Hormigonado y tesado. Tesado, vaciado de losa, losa, vaciado de losa, tiempo infinito. ¿Ya? Y la aplicación puede realizarse a elementos estructurales compuestos, elementos prefabricados, pretesados, no compuestos, ahí, y a elementos postensados, no compuestos o simples. ¿Ya? Entonces, hay pretesados no compuestos, hay postensados no compuestos y pre- y postesados compuestos. Son tres. ¿Ya? Las pérdidas dependientes del tiempo, ya lo hemos indicado cuáles son. Dependen si la aplicación del pretensado se ejecuta con solo el peso propio de una viga, que posteriormente se vaciará una losa en la parte superior, o que esta estructura no contemple esa segunda fase y la viga sea la que resiste todas las cargas permanentes y variables. A detalle, esa tipología de la compuesta lo vamos a ver en el capítulo siguiente. En realidad, en el grupo A ya hemos visto una parte. Lamentablemente, el perjuicio con este grupo de la clase fue del jueves y el lunes, ¿no? Ya estuviéramos a la par. La idea es esa siempre con el otro grupo. Entonces, tenemos que saber cómo hacerla la pieza, cómo se va a hacer y qué va a llevar. Hay simples, ¿no? Elementos simples, elementos compuestos. Los simples no llevan nada encima. Ni se vacía después, ni se cambia la sección posteriormente.
Y aquí lo tenemos. Elementos postensados compuestos con losa superior. ¿Cuáles son esos? En este tipo de elementos, las pérdidas dependientes se encuentran afectadas por una cara del pretensado. ¿Cuál es esa cara? La parte superior de la viga, porque encima se vacía un tablero. Por un lado. Y por otro lado, la presencia del peso propio de la viga únicamente en el momento que se tesa y después de transcurrido un tiempo en obra se vacía una losa superior de hormigón y modifica la característica de la sección y el comportamiento, lógicamente, de las piezas, de las pérdidas dependientes del tiempo. Entonces, si la viga se hace así, hay que calcular de otra manera las pérdidas. ¿Ya? Como ya indicamos anteriormente, se dividen las etapas que corresponden al tesado de la viga y a la etapa posterior a la colocación del tablero o losa superior. Y aquí en estas gráficas que mostramos, aquí están observando, ¿no? Tenemos dos clásicos, podríamos decir, elementos estructurales compuestos. El primero de arriba se estructura para entrepisos con viguetas prefabricadas. Este elemento prefabricado se hace en planta, es pretraccionado, ¿no? Una vez que adquiere resistencia, se sueltan los cables, después se transporta, se lleva a la obra, se coloca y se dispone de todos los otros componentes y posteriormente se vacía una losa superior adherida a este sistema de vigueta. Son los entrepisos corrientes que usan en los edificios normales que no tienen luces grandes, que no tienen ambientes con luces grandes o áreas donde hay salón y todas esas cosas. Las viviendas, por ejemplo, toditas las viviendas son así. Los entrepisos de las viviendas. Y este otro, ¿no? Que son elementos estructural compuesto, lo que se llama la viga compuesta, que son vigas prefabricadas de sección estándar para puentes, estas que están sombreadas aquí. Todos los sistemas estos que vengan de los puentes hacia el norte, ¿no es cierto? Incluso aquellas que están en la doble vía paralela a Santa Cruz Guarne, que están al este de nuestra ciudad, que creo que ha quedado hasta ahora paradas, inconclusas. No sé si ya han reiniciado trabajo. Han rescindido contrato con la empresa constructora y creo que están en proceso de recontratación de otra empresa. Hasta los puentes han quedado a medio precio, ¿no? Y todos los viaductos que ven a la salida aquí son estos sistemas, ¿no? Una viga de sección estándar para puente con una losa superior. Y en nuestro medio es el grueso de la aplicación. En las carreteras de nuestro país, si una longitud de un puente pasa a los 15 metros, seguro que de ahí para adelante va a ser este sistema. ¿Hasta cuánto? Hasta los 45, 46 metros tiene el puente. ¿Cómo se llama? La Amistad ahí en el río Piraí, entre Guavirá y Portechuelo. Estos son los elementos pretensados. Hemos dicho que son tres, ¿no? Compuestos, pretensados no compuestos y postensados no compuestos. ¿Ya? Estos son los compuestos. Vamos a lo pretensado sin losa superior. Estructuras prefabricadas, quiere decir, se hacen en planta, que no se complementan con losa superior. Vienen listas ya para... Lo que hacen más bien es ensamblarlas, ¿no? Son las vigas pi ensambladas, vigas cajón ensambladas también, y la losa multicelular, que hay que encajarla, digamos. ¿No es cierto? Tiene un sistema de... Aquí, bueno, no se lo ve el detalle, ¿no? Pero más o menos es machimbrado para que no cambie, no haya desplazamiento en la vertical de la una con respecto a la otra. Lo mismo se hace con las vigas cajón ensambladas y las vigas pi.
Estas pi son como una doble T, pero más trabajadita, ¿no? Tiene sus curvitas, tienen sus variaciones y todo eso. Es un trabajito bastante fino, digamos, en cuanto al encofrado, ¿no? Para esto se aplican las mismas ecuaciones, ¿no? Y para el tiempo puede tomarse como el tiempo transcurrido entre el pretesado y su instalación en obra. Aquí es entre el transferencia y la colocación del tablero, ¿ya? Los tiempos son importantes, ya hemos dicho, lo vamos a ver en las ecuaciones. Y los postensados sin losa superior. Ahí hay dos tipos, ¿no? Sistemas postensados adherentes y no adherentes. Es muy generalizada la aplicación y son generalmente hechas sobre estructuras basadas en sitio, ¿no? En edificación, en la actualidad, en nuestro medio, los elementos postensados, ¿no? Sin losa superior, ¿no? Se aplican bastante en losas llenas, losas casetonadas, para entrepisos con luces grandes, luces importantes, y ahí aparecen varias tipologías para no entrar en detalle para el tema de las losas. Las losas normalmente se usan a partir de los 8 metros, postensadas. La vigueta llega hasta las 6, a 6, 6.20, 6.40, 6.50, depende de quién fabrica. Entre 6.50 y 8 no saben qué hacer los estructuristas. ¿Qué hacen normalmente? Ponen doble complemento, le aumentan la altura de la capa de compresión. Eso implica como que le estás aumentando la altura de la viga, ¿no ves? Y le ponen nervios intermedios, unos malabares estructurales hacen, trabajando al límite en las luces. Lo que ha provocado en muchos casos experiencias muy, muy lamentables. En 2 ocasiones he participado. Y en una no pude por cuestión de tiempo, se lo anoticié al patólogo Gustavo Coimbra, él se lo arregló un problema ahí, ese módulo educacional Evo Morales que está en la parte sur. Ahí han hecho unas barbaridades los amigos era con la UPRE, ¿no? Me parece. La UPRE que tenía bastantes obras en el país y la UPRE le daba el diseño del proyecto, la preparación del proyecto y la construcción al contratista. Ingeniero, sí. Entre los 6,5 metros y los 8 metros, ¿usted qué solución propondría para salvar esas luces? Si la carga no es muy alta, podríamos trabajar ese, digamos, con doble vigueta y aumentarle nervio. Lo que pasa es que hay algunos que quieren ya extenderlo y con carga fuerte. Por ejemplo, las cargas en las edificaciones públicas son muy altas. Es diferente a una carga normal en vivienda u oficina. Hay que ver las cargas. Habría que ver las cargas. No hay regla en realidad, pero hay que hacer análisis. En la tesis que hizo este muchacho, de la cual monitoreamos tanto yo como el ingeniero Tito, el ingeniero Quilla, la verdad que le tocó unos tribunales a ese muchacho que lo hicimos sacar un excelente trabajo al muchacho. Y la verdad que hizo un excelente trabajo. Muy bien su trabajo. Y trabajó, incluso fue a trabajar a estos edificios Platinum que ya están terminados, parece. Y ahí identificamos, yo lo guié un poco para que pueda limitar en cuanto a luces. Y sacó más o menos entre 8 y 10, 10 y 12, 12 y 14, 15. Todas eran losas. Y ahí aparecieron casetonadas en una dirección, en 2 direcciones, maciza, llena. Y se puede identificar más o menos como unas 6 tipologías para estos casos.
para que tengan una idea, ¿no? No a ir a ojos cerrados, digamos. Y ojo también, ¿no? Que el procedimiento para diseñar la losa potenzada es específico. Hay que usar software, ¿no? Hay software disponible en la actualidad. ¿Ya? Para eso hay que entrar un poquito en detalle ya en el tema, ¿no? En estos casos, ¿ya? La característica es que ya se obtienen superficies grandes, digamos, ¿no? En edificación. Ahí sí se justifica hacer estos tipos potenzados sin losa superior, ¿no? Donde pueden ser losas llenas o losas casetonadas, ¿no? Y lógicamente los espesores son mayores, ¿no es cierto? Ustedes saben, un entrepiso trabajan en promedio con 20 centímetros de espesor, entre 16 y 20. Si vamos a trabajar con luces mayores, entonces esto sube, digamos, arriba de 20, ¿no? 20, 24, 25 y en muchos casos hasta 30 centímetros de altura, total terminada. Ahora, para estos casos, se calculará la pérdida con las mismas ecuaciones, solamente que haciendo el primer paréntesis de la ecuación que sea tomada como estos tres términos, que son la que les voy a mostrar para el cálculo de las pérdidas mediante el método preciso. Fíjense, complementando lo que he indicado anteriormente, las pérdidas pretensadas dependientes del tiempo delta FP-LT, mediante el método preciso, se expresan de acuerdo a la ecuación que contiene dos términos compuestos. Para cada una de las fases descritas, hemos dicho que hay que determinar dos fases. ¿Ya? Entre la preparación de la pieza y el tesado. Y entre el tesado y el vaciado del tablero o losa superior. Hay un tiempo aparte que sería despuesito del vaciado de la losa superior y el tiempo final. Pero eso es ya para fenómenos de retracción y deformación lenta del hormigón y relajación del acero. ¿Cómo está la ecuación? Tiene dos términos compuestos. O sea, fíjense, delta FPSR es retracción, ¿no? Del hormigón, de la viga, entre transferencia y el vaciado del tablero. Es un tiempo. Lo mismo. Fluencia lenta del hormigón y relajación del acero. Esos tres forman parte de lo que se llaman las pérdidas dependiendo del tiempo entre, ¿no? El vaciado, la preparación de la pieza y el tesado. Este primer término, fíjense, es el que yo les he dicho aquí. En este caso, para elementos postensados sin losa superior, este primer término es 0. ¿Está bien? Para que se ubique. La ecuación general. En la norma del hormigón estructural, todas estas ecuaciones tienen su número. Están como A. A1, A12, A22, todo, ¿no? El anexo de la norma del hormigón estructural. Y bueno, el número es el número de la ecuación. En algunas partes de estas descripciones está también, porque la bibliografía que se ha utilizado ha sido esa. Un poquito para acomodarnos también en lo que es la norma, el hormigón estructural y el cálculo donde uno se tiene que respaldar. No tanto por mí, yo podía haberlo sacado directamente de ASTO LFD versión 2012. Ya un poquito compatibilizando y buscando, viendo los errores que tiene también, porque tiene todavía algunos errores, la norma del hormigón estructural en cuanto a pretensado. ¿Ya? Entonces, estos son los primeros términos y estos son retracción, deformación lenta y relajación del acero. Con el subíndice ID, ¿no? Aquí están las que están con verdecito. Para la segunda etapa, que son retracción, fluencia y relajación del acero, ¿no? De la viga, después del vaciado del tablero hasta el final.
El final es un tiempo en el que se estabiliza y ya no hay reducciones o pérdidas por los fenómenos de retracción y deformación lenta del hormigón. ¿Ya? Pero aquí hay 4. ¿Qué sucede? Como esto se da después del vaciado del tablero, eso va encima en la cara superior de la viga. Entonces tenemos retracción del hormigón, fluencia o deformación lenta y relajación del acero, ¿no? En la sección compuesta después del vaciado del tablero hasta el final del tiempo. ¿Ya? Y este valor delta FPSS es la ganancia de tensión por retracción del hormigón del tablero en la sección compuesta. O sea, al poner una losa superior, ¿no? En una viga que ya ha sido tesada, ya fue preparada, ¿no es cierto? Hay una reducción y eso se lo resta de este término. ¿Ya? Es una ganancia de tensión por retracción del hormigón del tablero en la sección compuesta. Y ahí está la ecuación, mírenla bien. Tiene 2 grandes términos donde hay que calcular, ¿no? En ambos casos, retracción, deformación lenta y relajación del acero. Fíjense, esto es antes y esto es después. Esto es antes y esto es después. Antes y después. Y este otro término es lo que hay que restar. Hay procedimientos para calcular. Todo esto, como pueden observar, se puede calcular por separado y después sumar. ¿Ya? Vamos con las 3 primeras. Pérdidas en la primera fase. ¿Ya? Tenemos pérdida por retracción delta FPSE. Hay que calcular entre la transferencia de la carga al pretensado y el vaciado del tablero. ¿No? El procedimiento de ejecución de la pieza, ¿no? Y la organización y programación de la misma, como hemos indicado, definen los tiempos, ¿no? Entre el tesado y el vaciado del tablero. A su vez, entre la preparación de la pieza o el vaciado y el tesado de la pieza. Se calculan como delta FPSR igual a E sub B y D por E sub P K y D. Esto es importante. Para eso necesitamos aplicar la teoría que hemos visto en rheología del hormigón para determinar la deformación unitaria por retracción del hormigón. ¿Ya? De acuerdo a la expresión general que ya está dada, en la anterior clase lo mostramos, y el tiempo es desde el vaciado de la viga hasta el vaciado del tablero. Retracción es entre vaciada de la viga hasta vaciado del tablero. ¿Ya? E sub P, módulo de elasticidad del acero, y K sub ID. K sub ID es un coeficiente de la sección transformada que considera, para efectos de la dependencia del tiempo, la interacción entre el hormigón y la adherencia del acero, tomada para el periodo de tiempo entre el momento de la aplicación del pretensado hasta el vaciado de la losa. ¿Ya? Fíjense, caso ID, aquí hay 2 tiempos. Caso ID es entre el tesado y el vaciado de la losa. E sub B y D es entre el vaciado de la viga y el vaciado del tablero. ¿Ya? ¿Cómo calcular E sub B y D? Ya hemos indicado, ¿no es cierto? Habría que mostrar cómo se calcula K sub ID. K sub ID está dada por esta expresión. ¿No? Fíjense, a ver, sí. 1 sobre 1 más la relación de los módulos del acero y del acero a ese tiempo.
área del acero, área de la sección bruta, por 1 más A sub G por E sub P al cuadrado dividido I sub G. ¿No? E sub PG es la excentricidad de la fuerza de pretensado con respecto al centro de gravedad de la viga y es positivo cuando siempre está por debajo, es el caso más general. ¿No? 1 más 0,7 psi sub B entre T sub F y T sub I. El coeficiente de fluencia lenta del hormigón hasta el final del tiempo, debido a las cargas introducidas al momento de la transferencia. ¿Se acuerdan, no? Había una curvita que yo les mostraba al comienzo cuando vimos retracción. No sé si alguien logró captarla bien, era esta. ¿Ya? Fíjense. Fíjense, aquí están los tiempos, ¿no? Tiempo de aplicación de la carga. Una tensión sigma 1, ¿no? Y fíjense el fenómeno de retracción de la fluencia lenta cómo actúa. Fíjense, es con la carga a lo largo del tiempo. Eso se da en esta ecuación. ¿No? Caso ID. (0,7) psi sub D de T sub F, T sub I. ¿Y qué es T sub F? Edad final del hormigón en día. Eso es desde que se vacía hasta que termina. ¿Cuánto es eso? 10.000 días, suficiente tormal, todo el proceso. Y T sub I es edad del hormigón al momento de la transferencia. Desde el momento que se hormigona hasta que se tesa. ¿Está bien? Entonces, este valor es mucho más grande que este otro, ¿no? Esto es 10.000 y esto oscila, ¿no? Entre 10 y 30, ¿no? ¿Está claro? Entonces, hay que calcular K sub I D con las propiedades y este factor que es importante, ¿no? Y este otro que es deformación unitaria por retracción. Esto es retracción y esto es deformación lenta. ¿Ya? ¿Está claro? Influencia lenta, de la misma forma, casi similar. Por supuesto, si ustedes se pueden observar, en esta ecuación, y tampoco en el coeficiente o factor K sub I D, no aparece ninguna carga. ¿Ya? Influencia sí aparece la carga. ¿Ya? Entre la transferencia y el vaciado del tablero, la afluencia se calcula como el cociente entre los módulos del acero y del hormigón al número de días, ¿no? Y por FCGP, ya hemos indicado claramente qué es esto, ¿no? Tensión a la altura del centro de gravedad de los cables, el momento de el tesado en transferencia, normalmente es la fuerza inicial más el peso de la viga. Eso es FCGP. Y phi sub B de T sub D, T sub I, es este mismo, ¿no? Este mismo, en la norma de hormigón estructural está como ecuación A12, en los apuntes está directamente como phi sub B, T sub F, T sub I. ¿Ya? Y el mismo K sub I D. Este mismo que se usa para calcular la retracción, se usa para determinar fluencia lenta, ¿no? En la primera etapa. ¿Ya? Por eso es que aquí no está, ¿no? Este está acá arriba. Este no está también porque ya lo definimos antes, ¿no? FCGP ya lo definimos. Entonces solamente está T sub D, edad al momento del vaciado de la losa superior. Ese sí no está, ¿no? Esto de aquí es T sub F, T sub I. Esto es T sub D, T sub I. Este varía, ¿no?
coeficiente de fluencia lenta del hormigón al momento del vaciado del tablero y debido a las cargas de pretensado. Entonces, T sub D, aquí fíjense, ¿no? Phi sub B de T sub D, T sub I. Entonces, T sub D es edad al momento del vaciado de la losa superior. ¿Ya? En día. Y la relajación del acero. Este es importante en transferencia, desde transferencia hasta el vaciado de la losa superior, se da gran parte, por no decir el 50, entre el 50 y el 60% de la pérdida total por relajación. Nosotros analizábamos una ecuación muy sencilla, muy simple en el capítulo 2, y decíamos que eso se daba en 1000 horas, ¿no ves? Que no llegaba a 2 meses, 45, 40 y tantos un día, ¿no? Pero es la inicial. Algunos autores lo llaman como relajación del acero inicial. ¿Ya? Lo cierto es que se calcula, ¿no? Entre la transferencia y el vaciado de la losa, ¿no? Se toma como delta FP R1 igual a FPT dividido K sub L por FPT dividido FPY menos 0,55. Fíjense cómo esta ecuación se parece bastante, ¿no? Pero FPT sería tensión en los cables inmediatamente después de la transferencia, ¿no? Y esto tomando un valor no menor a 0,55, el valor de escurrimiento. O sea, esto puede llegar hasta 0,8, por decir. ¿Ya? 0,8 creo que hace y llega hasta 0,9. ¿Ya? Y K sub L es un factor, ¿no? 30 para aceros de baja relajación, 7 para otros aceros. FPY es la afluencia especificada del acero, o sea, escurrimiento convencional, ¿no? ¿Qué otro dato más tenemos? Si no hay información específica del proyecto disponible, a los fines de este cálculo, el valor FPY se puede tomar como 0,8 FPU, siendo FPU la tensión de rotura, ¿no? Y fíjense, esto más todavía aún nos da una buena relación, ¿no? Un buen dato. La pérdida por relajación del acero pretensado en la primera fase, para torones de baja relajación, se puede tomar como 8 megapascales. 8, fíjense, 8, y eso es más o menos el 50%. Y fíjense el cálculo aproximado que dice. El cálculo aproximado decía, a ver, aquí está. 16,5 para aceros de baja relación. ¿Ves? Pérdida por relajación del acero estimada. Esto es total de la relajación. Aquí nos dice 1, en la primera etapa nos da 8. Está más o menos la mitad, 50% más o menos. 16,5 para baja relajación. ¿Ves? Es muy consistente, digamos, las formulaciones de ASTO en el cálculo preciso. ¿Ya? Aquí dice, miren, se puede tomar igual a 8 megapascales, ¿no? Baja relajación. Clarito, ¿no? Bien, y ahí tenemos entonces los 3 del primer término, ¿no? Esto. Delta FP SR más CR más FP de R1 y sub D. Esto es entre el tesado y el vaciado de la losa superior. ¿Una consulta hasta ahí? Ingeniero, buenos días. Buenos días, adelante. El tiempo de 10 a 30 días, eso incluye entonces que ya tiene que estar vaciada la losa superior, ¿no? Si hay algún problema, tampoco lo que hay que hacer es tomar la consideración, ¿no? ¿Se acuerdan? No les he mostrado.
En la anterior clase les mostraba yo a la clase de los que hay estados de carga en lo que a veces se queda la viga lanzada y hay algún problema de tipo administrativo o la empresa tiene problemas y lo deja la viga lanzada y no lo termina el puente. ¿No? Eso es estado de carga, fuerza final más peso de la viga, nada más. Pero los tiempos normales, programados, más o menos, están entre 20 y 10 y 30. ¿Ya? ¿Puede ser mayor? Sí, entonces hay que calcular con ese tiempo mayor. No es una recomendación y es racional desde el punto de vista de ejecución de la obra. Yo no voy a poner el tablero después de 2 meses de haber lanzado la villa, ¿no ves? Tengo que hacer procesos de trabajo continuo, ¿no? Aquí, ¿qué quería consultar? Adelante, Kipe. Bueno, no sé, para que ha levantado la mano en vano. Ya. Está claro, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo lo que está como ID en la primera etapa. Como habíamos dicho, hay que dividirlo en etapas o fases. Y esas coinciden con el cargado, ¿no? Y los procedimientos de ejecución. ¿Ya? Entonces, por un lado hay carga, por otro lado hay cambios, ¿no? En la pieza. Cuando se coloca la losa, se cambia, se modifica varias características o propiedades de la propia pieza. Dentro de ella, todas sus propiedades geométricas. ¿Ya? Bien, cálculo de las pérdidas en la segunda fase. La segunda fase abarca, despuesito de que se vacía la losa superior o el tablero, en los casos de los puentes. En los puentes se llama tablero, ¿no? En los entrepisos se llama la losa, ¿no? A partir de ahí se calculan los 4 términos del segundo paréntesis de la ecuación general. Y como habíamos indicado, hay que calcular retracción, fluencia lenta al hormigón, relajación del acero. Y adicionalmente hay que calcular, ¿no? La pérdida que hay que restar, ¿no? Por retracción de la losa superior del tablero sobre la viga. ¿Ya? Bien, retracción del hormigón. En la segunda fase, después del vaciado de la losa superior y el tiempo final, se puede tomar como delta FP igual. E sub B de F por E sub P K de F. Fíjense, esto es similar al anterior, ¿no? En la anterior era E sub I, ¿no es cierto? Este índice era I. Y lo mismo que acá, ¿no? K sub I D. Aquí es K sub D F y E sub B de F. ¿Ya? Estos son los valores que van a variar, el módulo de acero no va a variar. ¿No? Fíjense, son similares para efectos de aprendizaje. Fíjense, E sub B y D. K sub I D. Es retracción en la primera y retracción en la segunda es E sub B de F por K sub D F. Hay que calcular E sub B de F y K sub D F. ¿Qué es eso? Valor de la deformación unitaria específica por retracción de acuerdo a la expresión general de retracción que hemos visto. Después del vaciado del tablero y el tiempo final. Hay que trabajar con otros tiempos. Módulo de elasticidad del acero y el coeficiente. K sub DF es coeficiente de la sección transversal, transformada, o sea, cambia la sección. ¿No? Que considera para la dependencia del tiempo, porque esto se calcula a lo largo del tiempo, la interacción entre el hormigón y el acero adherido a la sección desde el vaciado del tablero hasta el final. La expresión es esta.
muy similar a K sub I de. Aquí está, ¿no ves? K sub I de era esta expresión, ¿no? Entonces, K sub df es esta. 1 dividido 1 más E sub P, E sub CI. Por A sub PS dividido A sub C. Me parece que este término está mal, es A sub G. A ver, vamos a chequear. Sí, ¿ve? Es A sub G. Hay que corregir eso. No sé si se me ha arrastrado o lo he puesto yo. ¿Ya? Y aquí también, ¿no? Es sub PC, fíjense la diferencia, ¿no? Ah, no, está bien esto. Este es el área de la sección compuesta, este es el área de la sección compuesta. Y E sub PC es la excentricidad del cable con respecto al baricentro de la sección compuesta. Esa E sub C, E sub PC es diferente a E sub PG. ¿Ya? Son dos excentricidades. Esta excentricidad es al centro de gravedad de la sección compuesta. Y el otro es de la viga pretensada solamente. ¿Ya? Y este otro valor, o coeficiente de influencia psi sub B de T sub F T sub I. Es el coeficiente de influencia lenta al hormigón al final debido a las cargas introducidas al momento de la transferencia. Entonces esto va entre transferencia y la etapa final. Y como habíamos dicho, etapa final en días es suficiente 10.000 por demás. ¿Ya? Edad del hormigón, 10.000 son casi 30 años, ¿no ves? 28, 29 años y pico. A ver, dividan entre 365. $27. ¿Ve? Eso, más o menos. Y T sub I, como habíamos indicado ya, ¿no? Edad del hormigón al momento de la aplicación del pretensado en días, y eso va entre 10 y 30. En procesos más acelerados, podemos bajar eso a 7, 8, dependiendo de la programación de la obra. ¿Ya? Eso es para retracción. Y para deformación lenta es más complicadita la fórmula. ¿Ya? Desde la colocación del tablero hasta el final, delta FP CD, relación de módulos por la tensión a la altura del centro de gravedad de los cables, por phi sub B, T sub F, T sub I, ya lo hemos indicado acá, ¿no? Está también acá, ¿no? Acá era... Hay 3 phi sub B. Van a tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay psi sub B, T sub F, T sub I. Hay psi sub B, T sub D, T sub I. Y psi sub B, T sub F, T sub D. ¿Ya? Como les había dicho, hay 3 tiempos. ¿No? ¿Cuáles son? El final, entre el vaciado de la losa o el tablero, ¿no? Y el tiempo final, ¿no? La otra, edad del hormigón al momento del vaciado. Y la otra, edad del hormigón al momento del pesado. ¿Ya? De T sub I, T sub F y T sub D. ¿Ya? Y los otros valores todos, ¿no? Aquí, este primer término se multiplica por K sub I F. Y el segundo, un K sub D F. ¿Ya? K sub D F, coeficiente de la sección transformada de acuerdo a la ecuación A22. ¿Dónde está K sub F? Aquí está. ¿No? K sub D F. Aquí está. ¿Ya? Para que no se pierda. La otra es esta, ¿no?
Esta es una. Y esta es la que estamos viendo. Las dos entran en la segunda, en el segundo cálculo de la afluencia, ¿no? Fíjense, el uno aquí, el otro acá. ¿Ya? Y para el coeficiente de afluencia hay 3. ¿No ves? T sub F, T sub I, T sub D, T sub I y T sub F, T sub D. ¿Ya? Eso es fluencia o deformación lenta del hormigón, como les había indicado, estaba preguntando su compañero. Hay que tener mucho cuidado porque en esta se presenta gran parte de la pérdida dependiente del tiempo. ¿Ya? Y la otra, que sería por relajación del acero, sería delta FP R2. Por relajación de los cables pretensados en secciones compuestas en el periodo desde la colocación del tablero hasta el tiempo final, se toma como delta FP R2 igual a delta FP R1. ¿No? Se toma la misma que se tomó en transferencia, ¿no? En realidad es entre transferencia y vaciado del tablero. Y la segunda, esta es entre vaciado del tablero y el tiempo final. Se toman igual y como les había comentado, eso está más o menos en el 50%. ¿Ya? Esa es la segunda relajación. Primera relajación en el tiempo inicial, ¿no? En la etapa inicial, ¿no? Y delta FPR2, ¿no? En la segunda fase o etapa de la vida de la pieza. Y finalmente, esta que hay que descontar. La que hay que descontar es la pérdida por retracción de la losa superior, ¿no? Es una ganancia o recuperación de la tensión debido a la retracción del hormigón del tablero. ¿Ya? Al ser vaciado posteriormente, ¿no? La viga que ya se encuentra en proceso de retracción y fluencia lenta, recién entra el hormigón del tablero a producir las contracciones por retracción. Entonces ahí hay una ganancia o recuperación. Y la ecuación para determinar es delta FP-SS. El producto de la relación de módulo acero-hormigón, hormigón a los 28, por delta FP, delta FC DF. Y por K sub DF por 1 más 0,7 por phi sub B, T sub F, T sub D. Delta FP SD, CDF. Es variación en la tensión del hormigón a la altura del baricentro de los cables pretensados debido a la retracción del tablero. En realidad es el efecto superior. Como ustedes pueden ver, ese término está multiplicando aquí. Es el principal causante. El producto directamente varía en la pérdida, ¿no? Y aquí está, E sub D, DF, es contracción total por retracción del tablero de hormigón entre el vaciado y el final, de acuerdo a la expresión dada en este texto. Hay que calcular con todos los elementos, simplemente tomando en cuenta el tiempo entre el vaciado del tablero y el final. A sub D es área de la sección transversal del tablero. Fíjense que hay 3 áreas, ¿no? Van a saber diferenciar. Hay A sub G, hay A sub C y A sub D. A sub D es de la losa superior o el tablero. A sub C es la sección compuesta. Y A sub G es de la viga pretensada. ¿Ya? Y E sub D ya lo indicamos. Phi sub B de T sub F, T sub D también, ¿no es cierto? Coeficiente de fluencia lenta al hormigón hasta el tiempo final debido a las cargas introducidas inmediatamente después del vaciado del tablero. Fíjense. ¿Ya?
¿Qué hay después? En un puente, ¿qué hay después del vaciado de tablero? Eso lo vamos a revisar bien cuando veamos vigas compuestas en el siguiente capítulo. Pero un poquito adelantándonos, en realidad es la carga sobrepuesta, ¿no? Una vez que el tablero endura, se vacía la losa, endura y hay cargas permanentes que se aplican después, se llama la carga sobrepuesta. En los puentes es la capa de rodadura, las barreras, los pasamanos, los bordillos, etc. Carga muerta es la sobrepuesta. La carga accidental o dinámica es otra. Esa es por la carga permanente. La dinámica no se incluye en el cálculo de la fluencia, porque esa no es permanente, es accidental, es de aplicación instantánea. ¿Está claro? De todas maneras, en la norma está como la ecuación A22 para calcular phi sub B de T sub F, T sub D. ¿Ya? Esas son las 6 formulaciones, ¿no?, que presenta ASTO LRFD versión 2012 para la estimación precisa de las pérdidas, ¿no? Como comentarios finales, ¿qué podríamos decir? Es posible realizar estimativos razonablemente precisos de las pérdidas pretensadas de acuerdo con las recomendaciones establecidas en ASTO LRFD para el diseño de puentes, que incluye consideración inicial de la tensión, que más o menos está en promedio de 0,7 el valor de rotura. O sea, de ahí para abajo hay que restarle. Eso quiere decir el tipo de acero, que puede ser de relajación normal o de baja relajación, y puede ser alambre, puede ser barra o puede ser cordón. Las condiciones de exposición y el tipo de construcción también influyen. Puede ser pretraccionada, puede ser postensada adherida o postensada no adherida. ¿Alguien me puede decir cuál es postensada no adherida? ¿Nadie? Toditas las losas potensadas de las edificaciones que se hacen en nuestro medio son cables potensados no adheridos, los que se vacían en sitio. Los cables, como le había mostrado en el capítulo 2, viene el torón en una fundita. Esa fundita es plástica, como si fuera una manguerita. Ahí viene engrasada. Entonces se mete entre la losa, se acomoda su anclaje pasivo, activo, se pesa y el cable no se adhiere al hormigón, porque tiene ahí adentro y eso no se inyecta. Son las losas potensadas con cables no adheridos, principalmente esas piezas son. ¿Ya? Bueno, hay muchos que no están pues atendiendo la clase, ¿no? También por eso no hay otra capacidad de respuesta a no ser lo de siempre, digamos, ¿no? Bueno, ellos sabrán cómo van a responder a los requerimientos del examen, ¿no? La verdad no. Ingeniero, una consulta. Adelante. Si diera, digamos, la pérdida fuera mayor por un error del fabricante o por un error de la manipulación o del constructor, en este caso, digamos, si hubiera algún riesgo, se hace, digamos, un reforzamiento de esas vigas o qué procede, ingeniero? Aquí, justo te estaba por hacer el comentario y aquí va la respuesta, digamos. Valores de las pérdidas reales mayores o menores que los calculados tienen poco efecto sobre la resistencia del diseño de elementos, pero afectan el comportamiento bajo carga de servicio. ¿Qué es eso? Las contraflechas, las deflexiones, cargas de fisuración, ¿no?
En el estado de carga de servicio, la sobreestimación de las pérdidas de pretensado puede ser dañina, tanto la sobre como la sub, puesto que la sobreestimación puede dar como resultado una contraflecha excesiva y movimientos horizontales. Es lo que ha pasado en el puente Urubó, el antiguo. Ustedes han visto que ustedes entran y es un bamboleo que parece, ustedes están en un lomerío, ¿no es? Cuando pasan. Si pasan muy fuerte el Urubó, el antiguo, no el nuevo, el antiguo. La verdad que no he dado un trabajito de ir a chequear y por lo menos caminarlo al nuevo. Pero estoy seguro que lo deben haber hecho mejor porque ahí ha habido supervisión, ¿no? Y si no lo han hecho así, la supervisión se aplazó. Porque uno de los trabajos principales de supervisión es controlar el reglaje y eso se logra con el control permanente del reglaje de la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Urubó antiguo? Hubo una sobreestimación de las pérdidas. Entonces le dieron más contraflecha y esa contraflecha, si ustedes lo han visto, se levanta en la parte central más bien. O sea, en los tramos libres, en la parte central de los tramos libres, está levantada más bien en vez de estar bajada, o por lo menos a nivel, ¿no? Entonces, el efecto son de la sobreestimación es justamente el comportamiento de la estructura, de flexiones, contraflecha o carga de fisuración. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, Copper. ¿Ya? A ver. Ahí hay un comentario más, ¿no? Esto está también en la norma, en el comentario de la NBA, o sea, el tomo 2, ¿no? Para el cálculo de flechas y contraflechas, creo eso, o está en el anexo, me parece. De elementos no construidos por segmento, por eso se aclara tanto al inicio como al final para que no incurran en un error. ¿Ya? Pretensados, construidos de hormigón de densidad normal con una resistencia superior a 24 megapascales en el momento del pretensado, que lo hemos indicado, ¿no es cierto?, para antes de plantear la formulación. Los valores de FCGP y delta FCDP. ¿Qué es esto? Para que sepamos de qué estamos hablando. FCGP, ¿no? Es la tensión a la altura del centro grave de los cables debido al pretensado inicial y el peso de la viga. Eso es FCGP, ¿no? ¿Y qué es delta FCDP? Es variación de la tensión. Aquí lo habíamos puesto, ¿no ve? A ver. Aquí está. En deformación lenta estaba, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? A ver. Influencia. Influencia está FCGP, ¿no? Es lo que hemos definido ahorita, ¿no? Y la influencia también tiene que estar aquí. Delta FCD, ¿no? Variación de tensión en el hormigón a la altura del baricentro de los cables de pretensado debido a las pérdidas a largo plazo entre transferencia de la fuerza de pretensado y la colocación de la losa superior. Entonces hay que calcular dos tensiones y restarlas, ¿no ves? Porque hay que sacar delta. Una cosa es delta, otra cosa es tensión, ¿no? Por eso le estoy aclarando, ¿ya? Esto es tensión, ¿ya? Y esto de aquí es variación de tensión, ¿ya? Entonces, con carga hay que calcular una tensión, ¿no? En transferencia de la fuerza de pretensado y
la colocación de la losa superior, combinado su peso propio y las cargas permanentes sobrepuestas. O sea que hay que calcular, ¿no? Peso propio más peso de la viga, una tensión a la altura del centro de gravedad de los cables, ¿no? Ahí hay que calcular tensión a la altura del centro de gravedad de los cables debido a la carga sobrepuesta. Restamos esa diferencia y eso es delta FCD. ¿Qué dice aquí? Que puede calcularse, ¿no?, como la tensión en el centro de gravedad del acero pretensado promediada en la longitud del elemento. Nosotros en vigas apoyadas la calculamos al centro, ¿no ves? Aquí que dice Aston, que habría que ver los dos extremos y calcular el promedio al medio. Nosotros con las ecuaciones lo calculamos directamente al medio. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra consulta? Comentarios finales ya. Ingeniero, Mamani Araúz, adelante. disculpe, ¿no ve dentro de las ecuaciones? Se establecen las tres áreas, ¿no ve? De la viga, de la Hay losa y tres el área. áreas, correcto. Sí, Hay tres. pero para utilizar la fórmula, ¿debemos hacerlo con el área idealizada, homogénea idealizada, o con las áreas de la figura geométrica nomás, de la pieza? Transformada nomás. En otras palabras, el llevar la viga, ¿no? Ese sería A sub G, área bruta. Y así lo dice el significado de los símbolos, ¿no? Área bruta, A sub G. Transformar el de la losa a hormigón de la viga y ahí calcular el área. Es el trabajar con la transformada, ¿ya? Eso. Para no poner la armadura y hacerlo idealizado y homogéneo, se complica el cálculo. ¿Ya? En realidad, preciso, así debería ser, ¿no? Pero trabajamos con la transformada. Bien, ¿alguien más? ¿Está claro? Ok. Si no hay más consultas, estaríamos concluyendo la clase. Por favor, pongan su asistencia, es importante. No dejen de anotarlo. Eso sería todo por hoy. Gracias. ¿Ya? Nos vemos el Hasta luego, ingeniero. viernes. Hasta luego.